social en el cuerpo, en la mente y en la salud pública. Eso es una gran pregunta, ¿no? Y para eso tenemos el gusto de invitar al doctor Mauricio Hernández Ávila. El doctor Mauricio Hernández Ávila obtuvo el grado de médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó estudios de especialidad de estadística y más UNAM y su residencia de patología en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Se tituló de maestría y doctorado en epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Fue director general del Instituto Nacional de Salud Pública, del cual nos va a hablar dentro de un rato. Entre sus múltiples aportaciones científicas cabe resaltar los resultados en el ámbito de la salud ambiental, que nos interesa particularmente, el tabaquismo y el cáncer en la mujer, las cuales han cobrado gran relevancia por haberse constituido como base para diferentes programas de salud y políticas públicas exitosas. En este orden de ideas, sus estudios acerca de los efectos de los contaminantes en la población de la Ciudad de México contribuyeron a sustentar científicamente la normatividad que se promulgó a efecto de eliminar el plomo de las gasolinas. O sea, estamos con un ejemplo vivo de un catedrático, un académico que sí tuvo impactos positivos gracias a la investigación y su articulación con políticas públicas. Sus investigaciones de epidemiología y economía del tabaquismo coadyuvaron para reducir la exposición al humo de tabaco ambiental en lugares públicos y para fundamentar la política fiscal que aumentó los impuestos al tabaco. Así que si hay fumadores en la sala, ya conocen el culpable de la impresión de la cajetilla. Sus evaluaciones acerca de la epidemiología del cáncer de cervix uterino han incidido en la utilización de métodos costo-efectivos para prevenirlo y detectarlo oportunamente. Igualmente, sus investigaciones contribuyeron para impulsar modificaciones al esquema de vacunación contra el virus del papiloma humano como medida efectiva de protección para las niñas mexicanas. Bienvenido, doctor. Aplausos, aplausos. Muy buenas tardes a todos y a todas y gracias por la introducción, Fernando. Sí. Platicábamos antes de iniciar lo difícil que es incorporar los cambios a las instituciones y lo importante que es este programa Úrsula, que está generando estos cambios también en las universidades. De hecho, le preguntaba si podría el Instituto Nacional de Salud Pública en un momento dado unirse a este movimiento, y le platicaba que en una comunidad relativamente, digamos, consciente de los efectos que tiene la salud, el calentamiento global, que tiene la contaminación ambiental, la alimentación, la falta de actividad física, nos tardamos más o menos como 4 años en certificar el instituto como una unidad ambientalmente sustentable. Y curiosamente, los investigadores, a pesar de que investigan estos problemas, tienen resistencias importantes a dar los cambios. Entonces creo que es muy importante hacerlo, como dicen, iniciar por casa, ¿no? Para poder luego salir también a hacer los cambios que requiere el país. Entonces, he preparado una charla más o menos general para introducirles un poco al concepto de salud pública, cómo la salud pública se ayuda de la responsabilidad social y cómo a veces la salud pública también batalla contra la responsabilidad social malentendida. Y, por ejemplo, aquí la industria de alimentos y bebidas tiene una batalla constante con
la salud pública, o estamos en una batalla constante, porque no se han sumado al cambio que se requiere para controlar diferentes epidemias, y lo que hacen es pasar la atención hacia el consumidor y hacia la falta de actividad física. Entonces aquí todo un movimiento de responsabilidad social empresarial, la verdad es que se usa para detener los cambios. Entonces hablaré un poco de eso y haré alguna conclusión. Entonces, bueno, ¿qué sabemos de la salud pública? La salud pública en los últimos 100 años ha venido contribuyendo de manera muy importante a la salud de las poblaciones. Hay 3 desarrollos que nacen de la salud pública, de lo que es el sanitarismo: el agua limpia, los alimentos seguros y las vacunas. Y esos 3 nos han aumentado la esperanza de vida entre 30 y 40 años. Luego se suman ya los hospitales, se suman los antibióticos, pero la verdad es que los cambios que se han logrado a través de la salud pública son impresionantes y es una herramienta muy poderosa. La salud pública está muy enfocada en lo que es la prevención de riesgos ambientales. No, pero el marcador está acá, ¿no? Sí, estaba tratando de señalar. Pequeño detalle. Bueno, hay, digamos, 2 acciones muy importantes, ¿no? La protección contra riesgos sanitarios. Aquí en México es la COFEPRIS quien nos protege. Y por otro lado está la prevención de enfermedades. Ahí tenemos las vacunas y la promoción de la salud. Y esas son, digamos, las 4 herramientas de la salud pública que nos ayudan a lograr. La salud pública tiene como objetivo la responsabilidad de la salud de la población y la responsabilidad social se preocupa también por el impacto global de todo lo que hacemos. Entonces hay, digamos, entre las dos una sinergia. Si vemos aquí rápidamente resumido el impacto de la salud pública, vemos que México en los años 70 tenía más o menos un promedio de esperanza de vida de 62 años y hemos subido prácticamente a 72 años. O sea, son 12 años que hemos ganado de esperanza de vida. En los últimos 10 no hemos ganado tanto y si nos comparamos con otros países, México se ha quedado un poco rezagado y esto tiene que ver mucho con las actividades de salud. Actualmente definimos a la salud pública como el esfuerzo que se pone en marcha para cumplir el mandato que nos da la sociedad para generar las condiciones donde las poblaciones puedan permanecer saludables. Entonces, esto en realidad lo entendemos los que practicamos la salud pública más como un movimiento, más como una acción donde confluyen diferentes disciplinas. O sea, pensar que la salud pública, porque tiene salud, es un dominio de los médicos, es un error, porque en la salud pública confluyen todas las disciplinas que son necesarias para ponerle en marcha. Gracias. Es que está como inestable. Bueno, nada más para hacer el símil. En la medicina nos enfocamos en el y buscamos la salud del individuo a toda costa. Hacemos un diagnóstico con una historia clínica, estudios de laboratorio. Los tratamientos los tenemos muy bien estandarizados por guías clínicas y tratamos de acotar, digamos, la discrecionalidad de los tratamientos de los médicos. El personal clínico es especializado
y como le digo yo a mis amigos especialistas, cada vez saben más de cada vez menos, ¿verdad? Se van especializando en el cachito del órgano, ¿no? Entonces, antes de venir platicaba con un amigo ortopedista que solo opera tobillo, ¿no? Entonces se van así súper especializando. Y bueno, el acceso tristemente es limitado, y aquí en México y en muchos países de América Latina depende de la condición laboral que tenemos. La salud pública tiene como interés la comunidad, o sea, nos interesan los grupos poblacionales. Y de hecho, veremos que en uno de los principios nos pone en conflicto a veces privar de la libertad a alguien, de la libertad de circulación a un pasajero que tiene una tuberculosis infecciosa resistente, pues lo bajamos de un avión y lo aislamos en un cuarto de hospital porque puede generar daño. Y ahí la salud pública, digamos, ejerce este derecho de protección. Nuestros diagnósticos son encuestas, son la vigilancia epidemiológica, son los censos. El tratamiento, curiosamente, es la regulación, o sea, regulamos. Son los impuestos. Aquí en México estamos ya a 2 años de haber pasado un impuesto a las bebidas azucaradas, a 6 años, 7 años de haber puesto un buen impuesto al tabaco. Y esos son tratamientos que damos para motivar, digamos, el comportamiento. Entonces, el Estado participa de manera. Entonces, como hay que legislar, como hay que hacer política pública, como hay que hacer costo-beneficio, pues aquí las especialidades son muchas, y por eso digo, en la salud pública confluyen todas las disciplinas. Son grupos multidisciplinarios de abogados, economistas, estadísticos, médicos, veterinarios, lo que ustedes piensen, ingenieros ambientales. Son equipos. El acceso generalmente a la salud pública lo vemos como un bien público, ¿no? Es un bien que no se agota, no es como la salud individual, que tengo yo que tener acceso a una cobertura, tengo que tener un seguro médico, porque todavía no tenemos un derecho a la salud. Entonces, dependiendo de mi cobertura de empleo, es el acceso que tengo. Salud pública, las intervenciones son bienes públicos. Las vacunas son un bien público para toda la población. Las campañas de prevención es un bien público. La fumigación que hacemos para prevenir dengue, para prevenir enfermedades, es un bien público porque es para todos nosotros. Ahora, la salud pública tiene 12 principios que más o menos hemos puesto de acuerdo. Es muy importante tenerlos en cuenta porque la práctica de la salud pública, igual que la práctica de investigación y la práctica médica, tiene también sus valores y sus principios. Entonces, la salud pública está principalmente enfocada a atacar los determinantes fundamentales de la enfermedad, los determinantes sociales y económicos y del mercado. O sea que estamos generalmente, si lo quieren ver en términos de responsabilidad social, realmente no somos los favoritos de las empresas. El haber puesto un impuesto a las bebidas azucaradas o a los alimentos chatarra de pobre calidad nutricional no hace al Instituto Nacional de Salud Pública el favorito de las empresas. Más bien quisieran que desapareciera el Instituto Nacional de Salud Pública, porque hay un debate ahí continuo de qué es lo bueno. Sin embargo, gracias a México sabemos ahora que el impuesto a las bebidas azucaradas funciona y que es un buen mecanismo para disuadir. También trabajamos en salud pública respetando los derechos de los individuos. Y aquí entra esta discusión que se da en el ambiente de la regulación, de si a mí el Estado me debe de decir qué hacer, si a mí el Estado me debe de forzar a llevar un casco cuando ando en motocicleta, o a ponerme un cinturón de seguridad cuando voy en un coche, o a no manejar en estado de intoxicación etílica cuando salgo de un antro o de una fiesta.
Y aquí es donde el Estado o la salud pública entra en conflicto con los derechos individuales. Y tratamos, desde la óptica de la salud pública, de respetar esos derechos y de no vulnerarlos, a menos de que se trate de un daño importante. Entonces, cuando pasamos en el 2009 la ley de protección a los no fumadores, había intelectuales muy reconocidos que decían que también existía un derecho del fumador. Entonces, que el fumador tenía derecho a fumar donde se le diera la gana y a contaminar cualquier ambiente, ¿no? Fuera de sus hijos o fuera de los comensales que están en un restaurante. Finalmente avanzamos un poco, privó lo que fue la lógica de la salud, del bien común, y se echó a andar esa ley de protección a los no fumadores. Nos gustaría que fuera más estricta, nos gustaría que fuera mucho más estricta, ¿verdad? Pero vamos avanzando. Pero, digamos, este principio de respetar las libertades hay ahorita una discusión muy fuerte si debe ser obligatorio vacunarse. Ya la Ley General de Salud ya esboza que se puede sancionar a los padres que no vacunen a sus hijos. ¿Por qué? Porque la colectividad de la vacunación es esencial para que tengamos todos protección. Entonces, pero eso, digamos, es algo muy discutido. En Europa, por ejemplo, están regresando nuevamente a hacer la vacunación obligatoria. En Italia la acaban de hacer obligatoria por las epidemias tan fuertes que están teniendo. Pero son digamos, aspectos. La salud pública, igual que lo que es la responsabilidad social, se basa también en un enfoque participativo. Cada vez más en la salud pública consultamos a las comunidades, cada vez más involucramos a las comunidades para el diseño de políticas, para priorizar los programas. Entonces, esto hace, digamos, que sean más transparentes y más accesibles a la población. También, desde la salud pública, abogamos mucho por las poblaciones marginadas. Estamos en una constante batalla por aumentar la cobertura, por mejorar la cobertura de salud, por mejorar la cobertura de servicios, y esos son objetivos que mantenemos. También la salud pública se basa en la mejor evidencia disponible. Tenemos que usar la mejor evidencia que tenemos en la mano. Y aquí les puedo platicar que una controversia, por ejemplo, aquí en México, con la vacuna del dengue. La vacuna del dengue tenía, en los estudios que se publicaron, en los estudios aleatorizados, muy bien hechos, había ciertas señales de riesgo para la población que no había estado expuesta al dengue. Y desde el Instituto Nacional de Salud Pública se dijo, bueno, o sea, aquí hay una señal de riesgo. La evidencia dice que no hay que autorizar esta vacuna. Finalmente la vacuna se autorizó. 2 años después ya la retiraron del mercado porque efectivamente esa señal de riesgo era correcta. Entonces aquí, digamos, nuestra agencia regulatoria tuvo una pequeñita falla de autorización. Y por otro lado tenemos que transparentar y proporcionar información necesaria para tomar decisiones. Esta va de la mano de la siguiente, que es actuar de manera oportuna. Entonces, si nosotros decimos que en México no hay Zika, ¿no? O sea, pues le estamos mandando un mensaje a nuestra población de que no hay riesgo de Zika, y si una persona se quiere ir de luna de miel al Caribe o a alguna playa donde hay cantidad de mosquitos infectados de Zika, podría no tomar una decisión correcta, y entonces ahí estaríamos faltando a un principio ético. Si vemos una epidemia y no actuamos como necesitamos actuar, pues también estamos faltando a un principio ético
y esto pues, contribuimos a mejorar y a preservar el entorno físico. Todo lo que es estas ciclovías que vemos ahora pues por todo Latinoamérica, o sea, ya vemos que hay en las ciudades ciclovías, vemos que el fenómeno colombiano de tomar las calles y caminar y andar en bicicleta se ha expandido al resto de los países. Entonces, la salud pública también está enfocada en el ambiente, no solo digamos en preservar nuestro ambiente libre de contaminación, sino también de hacer los cambios necesarios para que los comportamientos puedan ser y finalmente queremos también garantizar la competencia de nuestra producción, mantenernos al día y hacer trabajo colaborativo. Y aquí trabajamos en salud pública muchísimo, por ejemplo, con las organizaciones de la sociedad civil, para construir confianza y para fortalecer las instituciones. Entonces, estos son los 12 principios de nuestra salud pública. A mí la verdad es que me entusiasman, me encantan y espero que les genere curiosidad por venir a trabajar a la salud pública o conocer más. Ahora bien, ¿cómo estamos en la relación con responsabilidad social? Bueno, es claro que nuestro planeta está en riesgo, que estos comportamientos colectivos que tenemos de uso de automóvil, de uso de energía no renovable, de preferencia por alimentos que tienen una huella de carbón gigantesca, pues tienen un efecto y que están generando efectos globales. O sea, eso es una cosa que, digamos, es un hecho, a no ser que sea Donald Trump, que no cree realmente en que esto sea un problema. Pero en México hay un consenso, ¿no?, de que esto es un problema. Una de nuestras gobernadoras, la doctora Sheinbaum, es miembro de la comisión que estuvo sancionando los datos de cambio climático global. Entonces, yo creo que veremos ahora una influencia, por lo menos en nuestra ciudad. Entonces, desde la salud pública, también hemos detectado este riesgo. Y lo hemos detectado en base a estudios, porque un problema que vemos es que estos riesgos muchas veces están escondidos. Este concepto de que la temperatura global está aumentando y que ese mínimo aumento que se está registrando en la temperatura tiene que ver con que ahora el dengue sea más frecuente, con que haya más huracanes, haya más tormentas tropicales, con que haya más sequía. Es muy difícil de conectar en términos, digamos, de datos de causalidad directos. Entonces, desde la salud pública hemos estado trabajando fuertemente en demostrar y en ir armando la evidencia que se requiere. Y en esto me refiero también, por ejemplo, a la contaminación ambiental. En los 80s, cuando yo regresaba de hacer mi doctorado, médicos muy notables afirmaban que los mexicanos que vivíamos en la Ciudad de México ya habíamos mutado y que la contaminación ambiental no nos dañaba, ¿no? Entonces, combatir contra eso, la verdad es que es difícil. Y fue, digamos, un trabajo combinado, intenso, tanto de organizaciones de la sociedad civil, de Greenpeace, por ejemplo, que en esa época funcionaba bien, el propio Instituto Nacional de Salud Pública, y poco a poco, con información de estudios epidemiológicos, no realizados en Los Ángeles o realizados en Atenas, sino
realizados en la Ciudad de México que mostraban lo mismo que en Atenas, que en Los Ángeles, que en Nueva York. Pues se pudo demostrar que los mexicanos que vivíamos en la Ciudad de México pues teníamos la misma susceptibilidad al ozono, al monóxido de carbono y a las partículas suspendidas que los habitantes de otros lados. Y eso impulsó en gran medida la normatividad. Entonces, este problema es importante. Si ustedes piensan en inteligencia artificial, pues ahorita a mí me cuesta mucho trabajo ver cómo la inteligencia artificial nos va a acabar destruyendo, ¿no? Pero hay muchos filósofos de la informática experimental que dicen que es un riesgo increíble seguir avanzando en la informática de inteligencia artificial, porque puede de una manera desregulada tener un impacto muy importante. Ahí sí declaro mi ignorancia, pero es un tema fascinante, ¿no? Cómo está avanzando esto, que genera este dilema ético de si debemos de seguir avanzando o no. Entonces, la responsabilidad social lo que pretende es pues limitar nuestro impacto. Lo podemos ver a nivel planeta, en términos colectivos, o lo podemos ver a nivel institucional. O sea, podemos ver también cómo impactamos nosotros nuestra propia institución, nuestra propia realidad. Depende, digamos, qué tan lejos nos queramos ir. Pero, digamos, es una especie de gobernanza, peligrosamente, pero efectivamente es una especie de autorregulación, porque se generan fuerzas y bandos, y se basan en la teoría de que queremos tener una gestión con ética, y esta ética implica pues no esta lealtad a toda costa a los accionistas, sino queremos una ética donde se reconozca que las empresas o nuestras instituciones está integrada en un entorno social y natural, que esto que participamos y que nos pueden exigir que cuidemos nuestras externalidades, y que solo así nos den una especie de licencia de autorización. Entonces, estamos todavía muy lejos de esto, porque finalmente, digamos, lo que yo les platicaba de la contaminación ambiental, de los alimentos chatarra, de las bebidas azucaradas, pues estamos aprendiendo al mismo tiempo que queremos regular, o que queremos que las empresas cambien de giro y se metan a hacer alimentos que son saludables, alimentos que a lo mejor no gustan actualmente, porque sí, la grasita es rica, es buena, ¿no? El azúcar, ¿no? Esta adicción que tenemos. Pero desde luego la ingeniería se puede revolucionar. Entonces, esto es en lo que queremos trabajar en la responsabilidad social. Y si pensamos en esta gobernanza, me gustaría referirme a dos cosas que han hecho, digamos, un parteaguas. Uno es todo lo que es la movilización, la regulación de los organismos genéticamente modificados que hay en alimentos en Europa. Y digamos, esta regulación y ahora este empaquetado que dice que tiene alimentos o compuestos de organismos genéticamente modificados, le da al consumidor por lo menos una elección. Y esto se basa en un principio de la salud pública, que es el principio precautorio, que es algo que utilizan los abogados, que dicen, bueno, no sé si realmente haga daño, no tengo la evidencia de si hace daño, pero por si hace daño lo voy a... Entonces, este principio se utiliza mucho en la parte ocupacional y se trasladó a esto. Por otro lado,
está el acceso increíble, porque es realmente increíble, que se logró para los medicamentos contra el SIDA y contra la infección por el virus del VIH. En los 80s, el diagnóstico de VIH era un diagnóstico fatal, era un diagnóstico de muerte. Empezaron a salir medicamentos y había un problema de accesibilidad increíble. ¿Cómo podemos entender que habiendo una tecnología, que habiendo una cura, hubiera en África cientos de miles de personas condenados a morir porque no tenían dinero para comprar medicamentos? Y si lo ven ustedes todavía más fuerte es, bueno, además no lo hubieran podido comprar porque no había los recursos para comprarlo. Entonces ni siquiera era un mercado que pudiera comprar. Entonces aquí las organizaciones de la sociedad civil tuvieron una actividad increíble en contra de las farmacéuticas que pedían que llegaran los antivirales y lograron bajar el precio, lograron que los antirretrovirales llegaran de manera prácticamente gratuita a los países que no los podían comprar. Entonces esto, digamos, se volvió esta lucha de estos activistas de los países más ricos o industrializados, se volvió un bien público global para los países más pobres. Entonces es una historia increíble, porque quiere decir que la sociedad civil, bien organizada, puede poner en jaque a estos monstruos internacionales que los tienen dominados. Entonces, y esto lleva a reconocer que nuestro riesgo actual, o sea, no está realmente en la falta en el poder absoluto, ¿no? Sino más bien está en la falta de poder reflejado en la imposibilidad de controlar a estos organismos transnacionales, globales, que tienen una fuerza increíble. Eso es ahorita lo que es el problema. No tenemos una regulación, ya me extendí, no tenemos una regulación. Entonces, rápidamente les voy a contar esto del tabaco. Esto es como nos veían las tabacaleras en México en 1989. Dice, México es un gran mercado donde la incidencia de fumadores es alta. Y luego, y las preocupaciones sociales o de salud son prácticamente inexistentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a vender cigarros a México, ¿no? O sea, la nicotina es tan adictiva como la heroína, ¿no? Entonces, y se vinieron a México. Y luego, ¿qué pasa ahora? Recientemente, ¿cómo estamos en México en tabaco? Bueno, estas cosas horribles son las cajetillas australianas, ¿no? Y estas no tan horribles son las mexicanas. Llevamos ya 8 años casi con estas ratas ahí o un fetito ahí, ya no hacen efecto. Y Australia decide que ya esto ya no tiene efecto sobre sus fumadores y dice, ahora sí vamos a quitarle esto de la publicidad y vamos a hacer un paquete limpio. Ya no hay Marlboro, ya no hay Camel, es una cajetilla blanca, genérica. O sea, ya vamos a sacarlos, que no sea atractivo de nada. ¿Y qué hace el gobierno mexicano? Protesta. O sea, el gobierno mexicano protesta en la Organización Mundial de Comercio ante esto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la empresa socialmente responsable, que es Philip Morris en México, o Tabamex, o como le quieran llamar, o Altra, está en contacto total con la Secretaría de Economía, y la Secretaría de Economía va y se vuelve aliado, ¿no? Aliado de las tabacaleras. Entonces, aquí es donde este asunto de la responsabilidad social
también le llega al gobierno, ¿no? Porque el gobierno tiene que ser responsable. Si aquí en México tiene un programa de control del tabaquismo, ¿por qué tiene que ir a la Organización Mundial de Comercio a decir que esto es injusto contra las tabacaleras? Me voy a poner. Este es el impuesto al tabaco. Y se recolectaron entre 2011 y 2017 258 mil millones de pesos. No está mal, ¿no? Yo digo que si Hacienda le hubiera dado el 2% de esto al Instituto Nacional de Salud Pública, toda la investigación que hizo, que nos hubiera regresado, ¿no? Lo que nos dio CONACYT, o al CONACYT, bueno, hubiera sido bueno, pero digamos, esto es un gran logro de la salud pública. Pero, ¿qué pasa, digamos, con la justicia aquí? Y este es otro tema. ¿Cómo está la cobertura contra el cáncer de pulmón? Todos aquí, aunque no sean médicos, saben que fumar da cáncer de pulmón, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien? Todos. Eso sí es algo que todos sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Pemex tiene una gran cobertura, hasta medicamentos innovadores, el ISSSTE innovadores, el IMSS, quimioterapia estándar, y los que están en el Seguro Popular, que son los más pobres, nada. O sea, no los cubrimos. ¿Pagaron impuestos estos señores que fumaron? Pues sí, pagaron impuestos, ¿verdad? Pagaron toda su vida ese impuesto. Entonces, ¿cómo es posible que al final de todo, no les demos la cobertura, ¿verdad? de salud? Entonces, esto es un problema, y digamos, esta diferencia no podría ser éticamente sostenible, pero en México sucede. Lo voy a ir más rápido. Y con este otro ejemplo cierro, es que empezamos tarde, ¿no? Bueno, este es otro dilema, y este es increíble, porque las tabacaleras ahora inventaron el cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico es un dispositivo espectacular, o sea, se ve padrísimo, o sea, es increíble. Lo jalan ustedes y hace una combustión y se ve en una dosis de nicotina pura, ¿verdad? Ya no lleva alquitranes, ya no lleva cancerígenos, pura nicotina. ¿Cuál es el problema? El problema es que los están comercializando tan bien como comercializaban el cigarrillo, que ahora los chavos pues ya no fuman cigarrillos, fuman cigarrillo electrónico. Y entonces tenemos un dilema ético, porque estamos reduciendo el daño a los fumadores, pero estamos abriendo una puerta gigantesca, ¿no? Entonces aquí las tabacaleras dicen: yo soy socialmente responsable, hice un producto más leve, ¿no? O sea, reducción del daño total. Entonces, ¿qué se ve? Perdón que no tenga estos datos para México, pero en Estados Unidos, fíjense las diferencias entre usar cigarrillo electrónico en 8º grado, en 10º grado y entrando a los preparatorios. Y los que fuman cigarrillo electrónico tienen casi 3.8 veces más riesgo de fumar, ¿verdad? ¿Y cómo están expuestos a la propaganda? Bueno, pues todos están expuestos a la propaganda. Y eso que dice Philip Morris, que ellos son socialmente responsables y que no están haciendo su marketing para los chicos. O sea, esto es la responsabilidad social de las empresas que, digamos, en salud pública no tomamos. Ya el ejemplo de diabetes no me va a dar tiempo de mencionarlo, pero lo que a mí me gustaría es concluir con este mensaje. La salud pública es verdaderamente un aliado de los esfuerzos que hacemos por la responsabilidad social, y de dos maneras. Por un lado, nos ayuda a identificar estos efectos escondidos que hay del impacto de nuestros diferentes comportamientos, y nos ayuda a dimensionarlos
y a ponerlos en la agenda de salud y en la agenda de la responsabilidad social. Y por otro lado, también nos ayuda a identificar estos engañosos acciones de responsabilidad social de empresas que no tienen conciencia social y que les deberíamos de decir no tienes licencia de operar hasta que no hagas bien tu juego, ¿verdad? Porque no están jalando bien. Ahora, esto es muy difícil porque, y ahí es donde decía yo, el problema es que estas empresas son tan grandes, tienen tanto poder económico y están, digamos, reguladas o desreguladas en tantos países que se vuelve muy difícil. Entonces no es batalla perdida. ¿Qué nos queda? Nos queda organizarnos, nos queda trabajar en sinergia para lograr que esa responsabilidad social verdaderamente exista, que verdaderamente siga avanzando. Más ahora, porque ahora hay muchos más riesgos en términos de calentamiento global, en términos de cómo se han ido rompiendo esos acuerdos. Entonces, me da muchísimo gusto haber estado con ustedes. Les debo un cacho de la plática, pero está la conferencia, si la quieren bajar, está pública, y pues les agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero felicitarle porque realmente jamás había visto desde un enfoque particular algo tan centrado con todos los conceptos de la responsabilidad social universitaria, porque absolutamente todos están presentes. La multi-, inter- y transdisciplinariedad que necesita absolutamente la salud pública para investigar. El combate político, que significa, por ejemplo, el impuesto a las bebidas azucaradas, que supongo que tiene mucho que ver con el diabetes, etcétera, que es un bien público, al igual que nuestra educación universitaria, que es un bien público, el enfoque participativo necesario para que vaya avanzando, el débil control en general de la economía y la ciencia, la invisibilidad de los impactos que trata de revelar a través de la investigación, necesidad de convencer a la población desde la ciencia, ese es el corazón de lo que nosotros estamos haciendo en las universidades, debilidad de la toma de conciencia general de la gente sobre los impactos que los afectan, debilidad de la protección estatal, entonces necesidad para nosotros de combatir, y denuncia de las malas responsabilidades sociales que nosotros también denunciamos, el asistencialismo, el paternalismo y toda la mala responsabilidad social. Muchísimas gracias porque fue extremadamente pedagógico. Nos da el tiempo para dos preguntas. ¿Alguien? ¿Sí? Contaminación de cuerpos de agua contaminados. Bueno, creo que, digamos, aquí en Jalisco tienen, digamos, un problema. Yo no lo he estudiado personalmente, pero sé que hay, digamos, cierta evidencia de que hay una nefropatía, daño renal
sujetos jóvenes, niños que viven alrededor del lago de Chapala, y que ha habido varios estudios y la verdad es que ninguno ha sido concluyente, y lo que ve uno son, digamos, grupos de investigadores más bien no haciendo sinergias, sino contradiciéndose unos a otros. Eso, con todo respeto, es lo que se ve, digamos, leyendo los periódicos. En otras partes de México está el problema del flúor, está el problema del azufre, y lo que se ha hecho ahí pues, es dotar, digamos, de agua libre de esos metales, y se ha solucionado el problema. Persiste todavía en nuestro país la contaminación bacteriológica de las fuentes de agua, y eso es causa todavía de un buen cacho de la mortalidad infantil que vemos en menores de un año. Hola, buenos días, saludos con todos. Soy Marcos Olivero de la Universidad de la Costa de Colombia. Primeramente me gustaría felicitarlo por la presentación. Me alegra mucho saber que hay investigadores trabajando con temas de la salud pública con tanta dedicación y que logran materializar también los resultados que está teniendo el país. Y mi comentario sería direccionado a los temas de políticas públicas para temas de calidad del aire. Sabemos que hoy ya hay una concientización mundial por parte de grandes instituciones como el Grupo del Banco Mundial, Principios de Ecuador, la propia Agenda 2030, que dentro de la nueva Agenda Urbana trabaja temas de calidad del aire, que ya se está presente en la agenda de los gestores, que hay que cuidar de ese tipo de impactos que hay, que influyen directamente en los sistemas respiratorios y cardíacos de la población. Nosotros ahora en Colombia, la universidad está trabajando mucho con Interpol para apoyar el monitoreo horizontal de las provincias, para diagnosticar dónde están ocurriendo no solamente problemas como quemadas, enfoques de generación de contaminación que puede afectar al medio ambiente, también para la salud, principalmente en las zonas de comunidad no oficiales dentro del país. Allá poco a poco estamos logrando concientizar que hay que incrementar capacitación del cuerpo técnico para gerir este tipo de diagnóstico, mitigaciones acerca de eso. Y quisiera saber cómo se está trabajando acá en México los parámetros de materia particulado fino, grueso, y también las emisiones de gases en general para traer el beneficio de la comunidad, tanto en polos urbanos como suburbanos también. Rápidamente, nos falta mucho en términos de mediciones. Las ciudades que tienen sistemas de monitoreo regular, continuo, son todavía pocas. Son principalmente, digamos, las grandes ciudades. Segundo, hemos también fallado en armonizar las normas respecto a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y curiosamente, lo que vemos en los últimos años es un enojo político, y me refiero, digamos, a los políticos, porque al disminuir las normas, sin que hayamos llegado a los valores recomendados, tenemos más días de contingencia. Al haber más días de contingencia, hay más días de paro de circulación de vehículos, y eso enoja a la ciudadanía. Y no hay una buena comunicación, digamos, desde las autoridades hacia la ciudadanía en términos de qué está pasando. Que la ciudadanía cree que aumentó la contaminación ambiental, y la verdad es que no, hemos ido bajando, pero los estándares mundiales han ido bajando mucho más rápido que los controles ambientales. Entonces hay este dilema, y no hemos continuado con las investigaciones que vinculan estos efectos de la contaminación con la salud, que finalmente son el motor para que la población adquiera conciencia.
Vale, genial. Y quisiera poner a la disposición también nuestros investigadores. Tenemos tanto Paula Tacho como Xavier Querol, que son dos referencias internacionales para el tema de calidad de aire, que muy alegremente podrán aportar acá con ustedes y hasta mismo optimizar todos los recursos que se suban a las bancas de datos de promover a nivel de mundo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mauricio. Realmente fue un gran gusto y hay un pequeño regalo para su participación. Pasamos al próximo panel, que es el panel de cómo devolver el conocimiento.